Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Rituales y Revelaciones, el enigmático camino de las drogas a lo largo del tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado. Hoy vamos con un tema épico, un tema fantástico, un tema muy interesante que es el tema de las drogas. Pero no las drogas así de cualquier manera, sino las drogas en la prehistoria. ¿De dónde viene esto de drogarse? Va a ser un poco el main object de esto. Y para hablar de tan interesante tema, tenemos a dos aún más interesantes personas, que son Elisa Guerra y Ricardo Moya. Hola, me llamo Elisa Guerra 12. Me gusta presentarme con mis dos apellidos para tener presente a mi madre. Soy prehistoriadora y trabajo en la Universidad de Valladolid. Y llegué a la investigación sobre el consumo de drogas hace ya tiempo. Me interesan los contextos de producción y consumo, tanto de drogas vegetales como de bebidas fermentadas en la Europa prehistórica. ¿Qué personaje de la historia te gustaría ser? Entendemos personaje de la historia como cualquier ser humano pretérito, en cualquier circunstancia, no tiene que ser una eminencia o sea, del pasado necesariamente. Pues más que personaje prehistórico o histórico, más que ejercer un papel protagonista, me gustaría ejercer más un papel de observadora. O sea, me encantaría tener una máquina del tiempo y poder mirar por un agujerito pues algunos temas que en las clases de prehistoria nos devanamos los sesos. ¿Y esto para qué servía? ¿Y cómo hacían esto? O sea, me fascinaría poder ver cómo construían los megalitos, cómo pintaban el arte rupestre, pasear por el yacimiento de los Millares, qué pasaba con las tumbas campaniformes, ver el Palacio de Knossos, bueno, tantas cosas. Sí, me encantaría tener una máquina del tiempo. Vale, es fan de la máquina del tiempo. Bien. Y creo que esta pregunta no procede ya por lo que sea, pero ¿qué te hubiera gustado ser si no fueras lo que eres? O sea, si no te dedicas a lo que te dedicas. Pues hay tantas cosas interesantes. De niña tengo la espinita clavada de la gimnasia. Me hubiera encantado ser gimnasta, pero ya yo creo que no, que ya... Ahora no, por ahora ya no, ahora ya, ya pasó ese momento. Bien, hola, muchas gracias, Elisa, bienvenida. Un placer. Gracias. ¿Quién es Ricardo? Pues yo soy Ricardo Moya y soy músico y presento un programa de entrevistas que se llama El sentido de la birra, donde hablamos con gente mientras nos drogamos. Una maravilla de programa, cariño. Porque nunca, o sea, creo que se nos olvida mucho que el alcohol es una droga extremadamente presente. Entonces, sí, me drogo con gente y hablamos de cosas. Ese es mi trabajo. ¿Y qué personaje histórico te gustaría ser? A mí me mola mucho la figura de Diógenes, como un poco agitador, como que creo que Diógenes no se tiene a veces tan en cuenta como su valor dentro de la filosofía, porque parece una figura más como que de discordia o de descontento, pero me parece que era un estimulador, que como era él, no estoy de acuerdo con nada de lo que me digas tú, y cuando Platón le dice que la descripción del ser humano es un bípedo implume, y él aparece en el banquete con un pollo desplumado y dice, pues mira, un ser humano, ¿no? Entonces como que era esta persona que no tenía, que todo el rato intentaba empujar un poquito y cuestionar lo vigente, aunque no se le tomara tan en serio. Bueno, sabemos de él todavía, o sea, algo hizo. Y lo de vivir en un barril, pues tampoco es guay. Y... Estaban él y el Chavo del Ocho, sí, eran las dos personas que había en un barril. ¿Y qué ocupación te hubiera gustado tener si no tuvieras la que tienes? Yo quería ser médico forense desde adolescencia, desde los 13 años o algo así. ¿Qué 14 dices? años, sí. Qué gente, qué cajas de sorpresa. Bueno, en tu caso lo puedes retomar. Ya, la verdad que sí. Es que ahora ya... Pero para mí yo creo que es el desarrollo del cerebro para estudiar de una forma tan intensiva ya no lo tengo tan fácil. O podría, pero sería mucho esfuerzo. ¿Puede tener que ver con lo de que te dedicas a hacer un programa en el que te drogas y hablas con gente? Puede ¿O, ser. o son dos casos totalmente aislados? Quizás haya una conexión, quizás no. ¿Por qué será? Bueno, Ricardo, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Y vamos a pasar ahora a la parte del pasado que representa Elisa. Y te preguntaré, ¿de qué clases de sustancias hablamos cuando hablamos de drogas?
El término droga, la verdad es que es un cajón desastre en el que entran todo tipo de sustancias. La definición más neutra, pues serían sustancias que tienen una actividad farmacológica muy marcada y que alteran temporalmente nuestra percepción. En esa definición entran sustancias que tienen una consideración legal, son ilícitas, pero también entran medicamentos. Y también entra, como ha comentado antes Ricardo, el alcohol, porque a veces se nos olvida, el alcohol es una droga y es una de las drogas más nocivas y que mayor número de muertes provoca anualmente. Y entonces cuando hablamos de drogas es algo como peyorativo, pero es un cajón desastre que se aplica de manera muy genérica. ¿De qué estamos hablando? ¿De sustancias alucinógenas? ¿Estamos hablando de alcohol? ¿Estamos hablando de medicamentos que son legales? No, y el tema de la legalidad vinculada a la mayor moral o digamos, ¿no? Al limpiar o hacer que sea más accesible una droga también tiene Mm. tela, ¿no? O sea, esto es ilegal y esto no, pero las dos pueden ser muy terribles. O sea que hay un cajón aún más, con más desastres. Em, ¿De cuándo datan las primeras evidencias de drogas? ¿Cuándo podéis decir, esta gente tal vez se drogaba? Seguramente han ido en paralelo a nuestros antepasados más remotos. Quiero decir que los seres humanos han explorado su entorno en busca de recursos alimenticios, pues probarían, se darían cuenta que determinada sustancia, determinado hongo provocaba esto otro, pero no hay evidencia y una base empírica para saber en qué momento. Hay algunos indicios que se llevan al 60.000 que en ciertos contextos neandertales, pero son problemáticos. Entonces, un uso ya intencionado, hasta donde yo sé, se remonta a nuestra especie, a Homo sapiens, y son de contextos cazadores-recolectores, algunos yacimientos en Norteamérica, donde aparecen semillas carbonizadas de tabaco en hogares. Entonces eso nos está indicando que intencionadamente han recolectado esas plantas y las están quemando, seguramente para inhalar los vapores. Entonces, Ay, ese ya es un uso cultural. traviesos. Qué bien, wow. Y esto que dices de los neandertales, ¿por qué hay como debate ahí? ¿Porque hay discordia? Porque el contexto es problemático. Me estoy refiriendo a un enterramiento que es muy famoso, siempre se cita en la literatura, un enterramiento en una cueva en Irak, Shanidar. Aparecen varios enterramientos neandertales. Es un yacimiento que actualmente está siendo excavado por la Universidad de Cambridge. Y cuando apareció una de las fosas, correspondía a un varón adulto, apareció una concentración de polen en el sedimento y cuando lo analizaron pudieron determinar que había 8 especies vegetales y pudieron identificar 6 de ellas a nivel de especie. Y esas 6 especies estaban aún en uso en la medicina tradicional iraquí. Se utilizaban pues, con diversos fines. Y entre ellas estaba la efedra, que es una especie de anfetamina natural, un estimulante natural. Ujú. Y esa planta, por ejemplo, se ha utilizado en culturas neolíticas chinas pues desde el 5000 antes de Cristo. Entonces parecía que todo llevaba a pensar que era un individuo, un varón adulto, se interpretó como un chamán y que tenía allí pues como su kit medicinal, si podemos utilizar esa palabra. Claro, el kit. Pero reestudios posteriores del yacimiento parece que estaba ese contexto alterado y aparecieron gerbos en la cavidad, son roedores, entonces si alguno habéis tenido hámster o Ujú. que hacen las camitas, entonces escarban, van metiendo semillas, meten paja para hacer sus camas, entonces no se sabe muy bien si esas especies vegetales, ese polen, corresponde al individuo asociado o fueron contaminaciones posteriores. Es que hacer ciencia es muy duro. Hacer teorías es muy fácil. Claro. Hacer ciencia está jodido, por lo que sea.
Qué guay. Y entonces no podemos decir que se sepa que los neandertales utilizaban drogas. Que utilizaban drogas psicoactivas, a día de hoy no, pero por ejemplo en la cueva del Sidrón se han encontrado algunas mandíbulas con restos de álamo, que es una planta de la que se extrae el ácido acetilsalicílico para hacer la aspirina, por ejemplo, Ujú. y también restos de hongo de la penicilina. Entonces, lo que os comentaba antes, pues explorarían. De hongo de la penicilina, ¿eh? Mm, ¡Ay! ¡Ay! Que no hemos inventado nada, María. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Y a lo largo de tu investigación mencionas que hay algunos restos de plantas, estas plantas psicoactivas que se encuentran, ¿no? Y que pueden haber llegado ahí de manera accidental, como este caso del germo. Eh, ¿Cómo podrías determinar que algo en efecto ha sido utilizado para, para drogarse? Para los medios que fueron, o sea, para los objetivos que fueron. Em, Hasta hace unos años la única forma era estudiar el contexto. En arqueología, no solo en el tema de las drogas, en cualquier aspecto de la arqueología que se os ocurra, el contexto es fundamental. A los arqueólogos no nos interesa solo sacar los vestigios del pasado, hacer un agujero, sacar tierra y recuperar el objeto, sino entender cómo ese objeto ha llegado allí, el contexto en el que aparece, si es una vivienda, si es un basurero, si es una tumba y los objetos o otros restos que aparecen asociados. Entonces, todo eso nos permite entender la pieza en sí. Teniendo en cuenta todo esto, pues hay determinados yacimientos o determinados contextos en los que aparecen plantas psicoactivas, como el que os comentaba antes de las semillas de tabaco, que claramente nos sugiere una intencionalidad. Esa planta ha llegado allí. En otros casos, pues puede haber llegado como mala hierba entre plantas cultivadas, pero todo esto eran evidencias indirectas. Pero gracias a los avances en la química, pues ahora podemos analizar restos bioantropológicos, muestras humanas y determinar el consumo. ¿Qué consumían? ¿Cuándo lo consumían? ¿Qué tipo de sustancias? Entonces, estamos trabajando en esa línea y es algo que estamos comenzando a explorar. Wow. Se viene una segunda era dorada, ¿no? Bueno, o una primera, no sabemos, de la arqueología con todos estos avances tecnológicos, ¿no? Están pudiendo arrojar luz sobre muchas cosas que eran indirectas. Claro, porque incluso en esos contextos que os estoy comentando, que vemos una intencionalidad, sí que podemos saber que conocían las plantas con propiedades psicoactivas y que las introdujeron en un determinado contexto. Pero tampoco podemos asegurar si estaban haciendo uso de las propiedades psicoactivas. Pensamos, por ejemplo, en la dormidera. La dormidera se emplea en repostería, de esas semillitas negras que aparecen en todos los bollitos. Es una planta también de la que se extrae aceite. Es una planta ornamental con unas flores muy bonitas. Entonces, que aparezca en un yacimiento arqueológico una planta con propiedades psicoactivas no tiene automáticamente que ser un indicador de que están explotando esa planta como droga. Claro, como el cáñamo, ¿no? Que también se ha usado para hacer tejidos, Claro. para hacer construcciones de madera, etcétera. Sí. Y entonces, o sea, eso te deja en una posición complicada a la hora de hacer ciencia, ¿no? De decir, ostras, siempre tienes que caer en algún momento en suponer para determinar si eso realmente es, o en los huesos, por ejemplo, permanece. Permanecen los huesos, pero también depende del tipo de alcaloide que estemos buscando. Hay, por ejemplo, alcaloides que perduran más a lo largo del tiempo y hay otros que arqueológicamente son muy complicados de rastrear y cuanto más atrás miramos en el tiempo, más difícil va a ser, por lo menos a día de hoy, documentarlo. Por ejemplo, el opio y los alcaloides del opio se degradan en el registro arqueológico. Qué frustrante trabajar en algo que siempre es como... ¡ah! Se me escurre entre los dedos. Es como un puzzle en el que ya sabes que no vas a tener todas las piezas. ¿Qué tal eso? Bueno, por un Mal. lado puede ser frustrante, pero por otro dices, bueno, pues siempre me tengo que comer un poco más la cabeza Fascinante, claro. y yo gracias a estos análisis químicos pues, y a la colaboración de colegas que me facilitan muestras, me gustaría mencionar a mis compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Cristina Rigüete, Rafael Micó, Roberto Riz y Vicente Lul, que me facilitaron muestras de cabello
de una cueva menorquina de Scarrits en la Edad del Bronce, y gracias a la colaboración del profesor Germán Niemeyer de la Universidad de Chile, que había analizado un gran número de yacimientos prehispánicos y tenía experiencia en la detección de alcaloides, documentamos por vez primera la presencia de 3 alcaloides en aquellas muestras capilares, y es a día de hoy la prueba directa más antigua del consumo de drogas en la prehistoria. Entonces, Vamos, bueno, fue... vamos, chicos. Señoras, señores, se drogaban. Ya está. Apañado. Se ¿Qué drogaban, se fue? drogan y se drogan. Y se drogarán. Ya está, se ha acabado el capítulo. Bueno, muchas gracias por venir. Ya hemos dicho todo. Bien, también en tu trabajo mencionas que hay mucha representación artística de estas plantas, de estas sustancias, en objetos como cerámicas, anillos, ¿no? Diversos materiales. Eh, ¿Esto sugiere de alguna forma una relación con algo divino o algo religioso? En el caso, por ejemplo, de la dormidera, hay representaciones muy claras en ese sentido. En el mundo minoico y en el mundo micénico, estamos hablando de la Edad del Bronce, en torno al 1500 antes de Cristo, y hay representaciones de divinidades femeninas que siguen todos los patrones clásicos en la representación de divinidades, y aparecen asociadas a cápsulas de adormidera, además en una actitud de respeto. No es que las diosas las estén pisando, las estén repudiando, no, se presentan como ofrendas a la diosa. Pero esto no es exclusivo de Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en representaciones preciosas que hay de hongos silocibios en códices mexicas, en los que un gran número de divinidades del panteón náhuatl están asociados a hongos silocibios. ¡Wow! ¿Y cómo podrían ser estas relaciones? ¿Cómo debieron establecer estas relaciones? Esto tal vez es demasiado suposición, dime si no lo quieres responder, pero ¿cómo podría ser que establecieran voy a hacer un ritual con una sustancia psicoactiva? ¿Cómo podría darse esta? Bueno, hay trabajos muy bonitos que hablan de que el origen de muchas religiones está precisamente en estos estados, y que el concepto del cielo y del infierno deriva precisamente de un buen o un mal viaje. Te has quedado pericueta. ¿Cómo? ¿Qué fantasía? ¿Y quién ha escrito esto? Puedo. Bueno, Necesito tomar nota de esto. Ujú. en los trabajos más clásicos, Aldous Huxley, Un mundo feliz, Claro, sí. Bueno, pero vamos, si Tomando te nota. interesa el tema, Luego me te puedo pasas pasar por bibliografía. favor. pero en las puertas a la percepción, ¿no? Se habla un poco de esto, de Huxley. Doors of Perception, ¿no? Y Entre el cielo y el infierno es otro de sus trabajos. Ujú. Hostia, me parece espectacular. Pero Vale, ya está, que ahora me he quedado con mi móvil. sí, hay antropólogos que han explorado también pues, el uso de determinados enteógenos en religiones, los misterios eleusinos en el mundo griego, que estaba estructurado en torno al consumo de kíkeon, que era una bebida que, según los textos de Homero, estaba elaborada a partir de agua, cebada y menta. Pues, en principio, ninguno de los 3 ingredientes es psicoactivo, pero una propuesta de Robert Gordon Wasson, Albert Hoffman, el sintetizador de la LSD, y Carl Rack, un historiador de clásicas de la Universidad de Harvard, que pensaron, bueno, es que si la cebada está contaminada por cornezuelo de centeno, el hongo del que se sintetiza la LSD, pues puede que la bebida inicialmente sus ingredientes no sean alucinógenos, pero el resultado lo es. Es que es un temazo, ¿eh? Claro. Y opinión de experta. ¿Tú crees que hay algún paralelo? No, te voy a dar la de inexperta. Voy a elegir la otra. ¿Tú crees que hay algún paralelismo entre el uso que hacemos contemporáneamente de las drogas y el que se hacía antiguamente? Es que las drogas, como comentábamos al principio, son tan diversas. ¿De qué drogas estamos hablando? De En todas. qué contexto? No es lo mismo una droga estimulante que una droga visionaria, que una droga narcótica. Las relaciones que se establecían entre los individuos, que las consumían, que no las consumían. Esto, desde el registro de la prehistoria europea, es muy difícil, pero desde la antropología hay trabajos muy bonitos. Hay sociedades en las que todos los individuos consumen, incluso se las dan a los bebés, porque se considera que los alucinógenos son parte integral de su cultura. Ujú. ¿Y qué te lleva a ti personalmente a interesarte por esto? ¿Por qué ese interés por la droga, por todo esto que altera?
Bueno, como historiadora me interesa mirar al pasado para entender el presente y son sustancias que han estado ahí desde tiempos inmemoriales. Ricardo, vamos a pasar al presente, ¿no? Con esto de que seguimos usándolas ¿no? Hasta hoy en día, desde hace milenios. Ujú. ¿Qué le fascina a Ricardo Moya sobre las drogas? Eh, Mejor pregunta que te habrán hecho nunca. bueno, primero, creo que esta parte que estábamos hablando ahora, de que han estado siempre, o parece ser que siempre han estado ahí desde que existe, incluso antes de existir la cultura, o mucho, o algo que podemos llamar cultura en sí mismo. Como que ha habido, y de hecho lo ves en otros animales también, que no es algo nuestro solo. Como que hay un vídeo que le recomiendo a todo el mundo en YouTube del lémurs drogándose con 100 pies, que es maravilloso porque hay 100 pies venenosos que ellos los muerden para usar el veneno, se lo ponen en la piel y les ayuda a que los mosquitos no le piquen. Pero también a la vez ves que se les dilatan las pupilas, no paran de salivar y se quedan como en un bucle de morder 100 pies, morder 100 pies, restregárselo y como que entran en un frenesí loco y luego están como de bajona absoluta. O sea, y también está el vídeo de los animales que se pillan la fruta fermentada del suelo y se emborrachan. Como que hay muchas cosas así, ciervos comiendo setas, como cosas que pasan en la naturaleza y nosotros no somos la excepción, solamente que le hemos puesto toda una narrativa y que esa narrativa ha ido cambiando a lo largo de la historia conforme hemos ido avanzando. Entonces, claro, todo eso me fascina. ¿Tú crees que esto lo hablábamos un poco cuando pensábamos sobre qué podía ser ¿Mm? este episodio? Sí. ¿Y tú crees que de alguna manera es la gente o los animales, los seres vivos nos drogamos porque vivir es muy duro? O lo que sea. O vivir es muy duro porque nos drogamos, ¿no? Eso es la otra, ¿no? Sí. ¿Qué Eh, fue antes, no? ¿El porro o claro, la depresión? es que claro, no sé cuánto tiene que ver con esa dureza de la existencia o simplemente que es una experiencia más. Y es como decir, podemos decir también que comemos porque vivir es muy duro y entonces quieres comer algo rico. O podemos decir que tenemos sexo porque vivir es muy duro. Oh, sí. Sí que Aunque, podemos. aunque esas dos cosas son necesidades naturales y drogarte no tiene por qué serlo, creo que hay una tendencia a ese abandono del estado de conciencia habitual o estándar, como que veo que hay una búsqueda de eso desde siempre. Mm. Hay algo que nos atrae de ahí, de eso. Hay algo atractivo ahí, ¿no? ¿Y tú crees que puede ser porque la vida es dura? Que la gente se droga o los animales se drogan. Es que volvemos a reducir las drogas a los Claro. alucinógenos. Tú Ay, cuando te entiendo, tomas entiendo. una copa de vino siempre es un abuso. No sabes parar. Te tomas Es una una pregunta real, tengo que responder. Me da vergüenza. Claro, pero es eso, o con el café, ¿no? Que hay gente que se toma su café por la mañana para estar un poco más activo. O sea, Claro, no pero sé. todo esto entraría dentro de este tema. Incluso si me tomo una aspirina, también entraría dentro de que la vida es muy dura y necesito drogarme, porque es muy dura. Yo creo que Depende, es que poca broma. yo No creo- solo yo- hablo de yo no sé si alucinógenos. es causa y consecuencia. Yo creo que la vida es dura y Además, tomamos diferentes sustancias que nos generan diferentes reacciones en el cerebro y bueno, en el organismo, podríamos decir. Y entonces eso es parte de estar vivo. De hecho, no sé quién decía, tú eres drogas. O sea, tú eres drogas. gracias. Claro, ¿Es pero algo bueno? claro, sí, porque muchas de las cosas que pasan en tu cerebro son intercambios de neurotransmisores con receptores que que existen si te los tomas desde fuera, pero que también algo externo puede hacer de que tú te los generes. Si haces deporte y una parte te estás drogando con algo que es el ejercicio que haces y te genera ese subidón, y una persona es drogas para otra persona. Porque a nivel químico solamente puedes despertar un montón de neurotransmisores en otra persona solo con tu presencia, solo con estar, ni siquiera tienes que tocarla. O sea que Podríamos titular este episodio ¿Somos drogas? Yo creo que estaría bastante guay. sí, es un poco, ¿y qué es drogas? Tú me lo preguntas, drogas eres tú. Drogas eres tú. Exacto. La frase más usada del mundo del ligoteo, ¿vale? Bien, este podcast va de bien en mejor. Eh, el otro día, también hablando ¿no? Preparando todo esto un poco, Mm, me comentaste que habías leído una vez una teoría que era la de Stoned Monkey, sí. que es algo así como el mono colocado. Ujú. ¿Y qué es y por qué parecía fascinante? A ver, es muy de pillar con pinzas, porque no hay evidencia que la respalde. Es como una... Eso luego nos lo explica Sí, también. es una teoría de estas que pues alguien ha dicho, hay
gente como los hermanos McKenna, Terence McKenna y no me acuerdo cómo se llama el hermano. Denis. Y Dennis McKenna, que de alguna manera como que les mola esta teoría, aunque también te la presentan como que no es algo que sea tangible, sino que, bueno, básicamente lo que viene a decir es que los psicodélicos podrían haber formado parte del desarrollo del pensamiento abstracto, de que habiendo un desarrollo del cerebro a nivel físico, pudieran haber partes que no estaban todavía activadas o desarrolladas de una manera concreta, pero que estaba la potencialidad y que los psicodélicos pueden haber abierto la posibilidad a esa abstracción, incluso al inicio del lenguaje. Pero de nuevo, pues no hay ningún tipo de evidencia a esto, pero mola pensar estas cosas. Pero quiero que nos digas tú lo que... Por favor, Elisa, sácanos de nuestro error. La verdad es que no hay ninguna base empírica para esa teoría. Ujú. Podríamos hablar, lo comentábamos antes, pues Claro. del sexo de los ángeles. Quiero decir que no tiene ningún respaldo y además me parece que es reducir un proceso tan complejo como es la evolución humana a este aspecto. Ujú. Lo que sí que había escuchado también de otros antropólogos, incluso, que es un poco lo que has dicho tú, que es de las sustancias psicoactivas y sobre todo los alucinógenos y los enteógenos como precursores de pensamientos espirituales y de pensamientos religiosos. Incluso mucha gente pone... había escuchado, esto creo que fue Kiko Amat que me lo dijo en una entrevista, un escritor muy guay, que si tú pones que mucha gente no entendía que habían sustancias que te podían hacer tener visiones y que tampoco se entendía lo que eran los problemas de salud mental porque no había manera de diagnosticar a nadie, hay muchas cosas dentro de las iconografías religiosas que se entienden mejor si tienes en cuenta estos dos factores, como revelaciones, epifanías. Se descubrió esto, corrígeme tú si me equivoco, pero creo que hubo un descubrimiento de que debajo de donde estaba el oráculo de Delfos había un depósito de gas natural, que había una pequeña fuga y que eso podría haber sido un motivo para las visiones. Drogas. Sí, en el caso de la pitia délfica hay un montón de teorías que esos gases que emanaban que podían tener alguna propiedad alucinógena o también que en el brasero, en el caso de la pitia délfica se sabe que ponía hojas de laurel, pues que hubiera alguna sustancia más que se quemaba. Pero nuevamente, así como en Claro, el caso de los misterios eleusinos, pues hay una iconografía. En el caso de la pitia délfica, pues bueno, está ahí. claro. Ujú. Pero me gusta esto de pensar que sí que hay una parte nuestra y para mí está muy unido lo espiritual muchas veces cuando ves a nivel histórico con el uso de los psicodélicos, precisamente por esto, porque quizás muchas de esas ideas nacen de una abstracción del pensamiento, un salirte de ti, y de hecho si miras lo que viene diciendo desde el Sermón de la Montaña Moisés, es como algo muy lógico que alguien Se droga. pillaría en un viaje, y tío, pues no nos tenemos que pegar, ¿sabes? Tu padre y tu madre deberías de cuidar de ellos, porque eso, ¿sabes? Como, no envidies lo del otro, tal. Claro, loco, ¿sabes? Como vamos a querernos, o sea, y además hay un arbusto en llamas, hay como cosas que dices, que es muy... Un arbusto en llamas puede ser que se están moviendo porque tú estás viendo cómo el arbusto se mueve porque estás en un trip que te distorsiona la movilidad y esos pensamientos pueden ser revelaciones de tu inconsciente mientras que estás decolocado. Que no digo que tenga que serlo así, pero que, joder, que encaja, ¿sabes? No sé qué tienes tú que decir al respecto. Hombre, hay sustancias visionarias que obviamente han despertado la conciencia y esos estados se han asociado siempre a divinidades a lo largo de la historia. Claro, claro, o sea, ese vínculo está. Y una cosa muy interesante que también mencionabas en tu trabajo, en el que leí, era que no solo nos drogamos con sustancias, o sea, no solo alteramos nuestra percepción con sustancias, también la alteramos con acciones, un tipo de respiración, algún tipo de canto, como que hay diversas formas Claro, el de llegar. ayuno, Exacto. si veis la búsqueda de la visión en algunas comunidades indígenas norteamericanas, que solo hemos visto en las películas, era un rito de paso. Entonces, si sometemos al cuerpo a un ayuno, a una privación del sueño, a una privación de comida, de agua, el organismo está muy debilitado, pues en ciertas condiciones
Pasan cositas. Claro. Sí, he escuchado hablar de, por ejemplo, una tribu amazónica que lo que hacen es... Hay como un rito de iniciación para los guerreros, que es que pillan unas hormigas que se llaman bullet ants en inglés, no sé cómo será en español, pero que vamos, la picadura de una de esas hormigas en una pierna te deja como tirado en el suelo, cagándote de dolor durante horas hasta que te baje la inflamación, porque son muy tóxicas y inflaman mucho el tejido y generan como muchísimo dolor. Entonces, lo que hacen en esa iniciación es pillar a hormigas, las duermen con humo y entonces a la persona que le van a hacer la iniciación le ponen como melaza o resina en las manos, le pegan las hormigas dentro, le ponen unos guantes y entonces cuando las hormigas se despiertan y ven que no se pueden mover, empiezan a morder todas a la vez. Te estoy hablando de cientos de hormigas en las manos, de que un bocadito es ver las estrellas y esta gente entra en un trance loco de horas donde, pero no porque le dé una sustancia al torrente sanguíneo de la hormiga, sino el dolor, ¿sabes? Sino cómo reacciona el cuerpo a esa cantidad de dolor tan focalizado y tan en un lugar que además no está generando un daño al organismo. Tú estás consciente totalmente, pero pueden llegar al desmayo del propio dolor, a volver otra vez hasta esto, y entran así en un bucle. Hostia, debe Y ser muy está- difícil ser un pueblo que no tiene ninguna sustancia psicoactiva cerca y tiene que recurrir a Hormigas, tío, esta- ¿qué tenemos? O sea, tío, solo tenemos Y acá hormigas. toca el de las hormigas, tío. Joder. Ahí al lado está el de la ayahuasca, me ha tocado el de las hormigas. Claro. Yo una vez, y esto es curioso, estuve haciendo un trabajo con un profesional de la interpretación que se llama Thomas Richards, que trabaja con unas técnicas vocales que inducen un trance. Y esto es una de las experiencias más curiosas y espectaculares que he tenido en mi vida. Y puedo entender que, que, que son necesarias de alguna manera y que son interesantes. Am, Partiendo un poco de esto, ¿tú has hecho uso de algunas sustancias o algunos métodos para alterar la conciencia? Bueno, o No sea, respondas si no quieres. desde lo recreacional como todo el mundo, ¿no? O sea, el alcohol está ahí desde que tienes uso de razón o sea, todo el mundo está bebiendo delante de ti aun cuando eres pequeño, nadie se esconde. ¿No? Eso está ahí todo el rato. El tabaco también está ahí siempre, la cafeína también está ahí siempre presente. Entonces, de esas cosas habituales, claro, ¿no? Incluso la marihuana se ha normalizado ya a un nivel en el que todo el mundo o lo ha probado o fuma de vez en cuando o esto. Pero a mí me han interesado más las experiencias psicodélicas creo que por mucho de lo que se buscaba desde desde estos planteamientos espirituales o religiosos, ¿no? Que en realidad creo que la espiritualidad o la religiosidad y estas narrativas vienen a explicarte algo muy personal y muy propio de la experiencia humana, solamente que a través de metáforas que se van construyendo, ¿no? Pero yo he escuchado cosas de personas que practican la meditación y que desde una conexión muy espiritual y muy creyente, como Pablo Dors, no sé si conocéis a Pablo Dors, pero es un sacerdote y divulgador sobre meditación, etcétera. Y me describía sensaciones a lo que le llevaba la meditación y la práctica espiritual que yo he experimentado con psilocibina, por ejemplo, porque no está tan lejos una cosa de la otra, solamente es que te lleva a un estado de conciencia donde desaparece un poco esta parte tan yo y tan pienso las cosas de esta manera y soy así, y empieza a aparecer una visión más externa de todo, más objetiva aparentemente de todo, y aparecen muchas de esas ideas, es que te dan ganas de salir ahí con dos tablas y decir, a ver, vengo con estas ideas para el mundo, ¿sabes? Porque te genera mucha gratitud, mucha sensación de pertenecer a algo mucho más grande que tú y mucho apagado del ego. Ujú. Entonces creo que muchas de las religiones que, que se basan o que pueden haberse fundado en ese tipo de sustancias comparten estos valores. Incluso si tú ves los valores de Jesucristo, son valores de, Paz y amor, amigo. pues coño, es alguien que está fumadísimo y que les daba algo en la boca a los demás para hacerlos comulgar y era su piel y su carne. El pre-trippy. Bueno, sí, yo creo mucho que esto era así. Yo creo mucho que en Jesucristo como un chamán con su peña alrededor, intentando hablar a través de metáforas para explicar un estado de conciencia más elevado. Pero eso es mi trip. Ah, bueno. Oye, cada cual con el suyo. Claro. Y hablando de trip, ¿tú has hecho algún uso
de las drogas? Responde solo si quieres, por supuesto, y con qué fin o fines. Pues No quiero responder. no es que no quiera responder, pero como arqueóloga me han hecho esa pregunta a lo largo de mi investigación desde que empecé a hacerla. Empecé a estudiar el tema de las drogas y me parecía que denostaba un prejuicio hacia esas sustancias. Yo tengo compañeros que se dedican al estudio del neolítico y jamás les han preguntado, ¿tú ¿De drogas? cultivas tu trigo? ¿Tú cultivas tu cebada? Me encanta. ¿Es fácil domesticar una cabra? ¿Por qué mi objeto de estudio Totalmente. implica que yo tengo que ser partícipe de la experiencia? Ujú. ¿Da más peso a mi investigación si yo soy consumidora? ¿Da más veracidad? No. O al revés, ¿resta peso porque estoy haciendo apología del consumo y estoy buscando drogas en el pasado donde no las hay? Ujú. Entonces, prefiero que si os interesa el mundo de... No estoy haciendo aquí, no he venido a hablar de mi libro, pero que, Pero he venido a hablar de mi libro. que mis trabajos hablen por mí. Ujú. Es la mejor respuesta que podía dar a alguien, la verdad. No me lo esperaba y me encanta esta mujer. Muchas gracias. Bien, ahora esta es un poco ya para llegar hacia el futuro. ¿Cómo creéis que se consumen drogas hoy en día? En que... Drogas recreacionales. O sea, ¿cómo creéis que hacemos uso de... No solo recreacionales, perdón. ¿En qué contextos y cómo? Quiero decir, Vale. la gente se toma muchos ansiolíticos, por ejemplo. Eso es drogarse. Ok. A tope. No sé si quieres empezar tú o yo. Me da igual. Es que una pregunta tan general, insisto siempre, el contexto en arqueología, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva occidental o el norte global, si me lo Ujú. permitís. Totalmente. No estamos Absolutamente. teniendo en cuenta a comunidades indígenas No, que han hecho uso de estas sustancias desde hace milenios, que las tienen incorporadas a sus tradiciones, a sus culturas. Entonces, podemos equiparar lo que hace un chaval un sábado de fiesta a lo que hace una ama de casa en Estados Unidos con el fentanilo, a lo que hace una comunidad indígena. ¿De qué estamos hablando? Eso es bueno. Ujú. Yo estoy hablando de hoy en día, estoy hablando del mundo occidental, o sea, estoy preguntando sobre el mundo occidental y estoy preguntando porque sí, tal vez no estás hablando de lo que este niño hace un sábado por la noche y de lo que esta mujer hace, pero tal vez haya motivos o razones que compartan para hacer lo que hacen. O sea, hay un hastío, hay un algo que permite llegar a que las drogas puedan ser más solución. Hay casos, hay lugares donde a raíz de una eventualidad se pierde una generación por algo, ¿no? Quiero decir. Y esa generación se puede drogar mucho. Y tiene que ver, o sea, el fentanilo no es una elección individual en Estados Unidos, por ejemplo. Es un problema sistémico. Entonces, es concreto, es contextual, pero a la vez tiene más implicaciones, en mi opinión. Por eso pregunto, Claro, yo creo ¿creéis que hay estás algún diciendo- vínculo? Yo creo que lo que estás diciendo lo que me parece es que no sé si cambian con el tiempo los motivos por los que la gente puede usar los diferentes tipos de droga, pero quizás sí la narrativa social al respecto de ello. Ujú. Entonces, en un momento en el que vivimos con tantísima información, con gente que está intentando hacer una buena labor de divulgación, bueno, que yo he entrevistado, por ejemplo, a Antón Gómez de Drogopedia, y es una persona que hace divulgación sobre el uso de sustancias psicoactivas, en este caso, ¿no? Recreacionales, etcétera, para que haya más información alrededor de ellas y que sean menos peligrosas porque la gente tenga más información. Y luego hay gente queriendo criminalizar y prohibir estas cosas. Entonces, existe como una multinarrativa muy fuerte, hiperpolitizada, llevada a extremos en los que el uso o no de una sustancia ya te genera a ti una carga identitaria que tienes que aceptar o no. Me parece que eso es lo que ha cambiado más que el por qué alguien se puede tomar una sustancia o no tomar una sustancia. No sé si Mm, puedes estar de acuerdo conmigo. sí. Del tirón. Ujú. Sí, y fin, ¿no? Bien. Vale, pues pasemos ahora al futuro. Vamos a ver. Hemos visto cómo este uso de sustancias puede haber ido avanzando, cambiando. Siempre se utilizan en muchos contextos diversos, como bien dices, en muchas situaciones distintas. Am, ¿Cómo creéis que será nuestra relación con el consumo de sustancias en general hacia el futuro? Esta sí que es ancha, esta pregunta. Esta sí que es gorda y ancha, así que elegid el contexto que os plazca. Quiero decir, en el sentido de
no cómo se va a utilizar, si en algún momento, por ejemplo, se pueden utilizar las drogas de forma pedagógica, como decías antes, que el bebé, no sé qué. Esto se podría hacer en un futuro. ¿Os lo podéis llegar a imaginar? ¿Creéis que se va a legalizar, por ejemplo, el cannabis u otras sustancias? Sea pedagógica en plan de vamos a fumarnos un canuto antes de hablar de Nietzsche hoy en clase de filosofía. O sea, es como, Por ejemplo, ¿cómo sería? no lo sé, por ejemplo, podría ser Creo que interesante. en general en los ámbitos educacionales se intenta mantener fuera cualquier sustancia que altere las capacidades neurocognitivas. Entiendo que por el hecho de que estás formando un cerebro y que muchas de ellas son nocivas para cerebros en desarrollo, ¿no? O sea que dentro de lo pedagógico, bueno, no sé, la parte de los enteógenos y los psicodélicos en según qué comunidades, la verdad que yo también lo había escuchado. De hecho, he estado en algunas comunidades que era como que cuando cumples 15 años tienes un trip porque es un paso a la madurez. Sí, es como lo normal. Vale. Y creo que es más nuestro estigma en este aspecto. Entonces, todo lo que yo te puedo decir aquí es que desde mi sesgo occidental, como estabas O sea, diciendo al final anteriormente. entendemos que tenemos un sesgo cultural y cuando yo pregunto sobre algo, os estoy preguntando sobre nuestro contexto y nuestra Claro. cultura. No os puedo preguntar sobre los Yamamay entendamos, porque no somos Yamamay y está complicado responder por otros. Claro. Entonces, que me refiero a que tal vez en nuestro contexto va a haber cambios o virarán la forma en que nos relacionamos con ciertas sustancias. Porque tú antes, por ejemplo, hablabas también en tu universidad, o que no en tu universidad, pero en tu investigación alguna vez se te ha cuestionado esto de las drogas, de si eres usuaria o no. Ahí hay mucho estigma. ¿Esto va a cambiar? ¿Esto va a desaparecer? Tú, a lo mejor tu investigación puede aportar algo a eso. Bueno, yo creo que en Occidente se está viviendo ese concepto que en algunos medios no está muy aceptado de renacimiento psicodélico, Ujú. que se está volviendo a abrir la mano al uso de psicotrópicos en análisis clínicos con usos terapéuticos. Y entonces, bueno, yo creo que a lo mejor ese es un primer paso para iniciar un debate. Yo creo que ahora mismo estamos hablando que es muy necesario, que se está incorporando también diferentes puntos de vista, porque yo creo que hasta ahora siempre que se hablaba, se ponía sobre la mesa el tema de las drogas, se hacía desde el ámbito jurídico, desde el ámbito psiquiátrico, medicinal, farmacológico, químico, pero las humanidades no tenían presencia y estamos viendo que la historia tiene algo que decir, la antropología, la arqueología, por supuesto la filosofía. Entonces yo creo que es un debate que está ahí y en el que tienen que participar muchas disciplinas y muchos agentes. E insisto, las comunidades indígenas no las podemos dejar de lado. No, claro. Existen voces que están quejándose ahora de estos procesos de neocolonialismo y del turismo de drogas Ujú. Sí, sí, sí. que están entrando en comunidades tradicionales con hábitos de consumo occidentales. Ujú. Luego, además, desde España, a nivel filosófico, tenemos uno de los libros más extensos sobre el estudio histórico filosófico de las drogas, que es Historia General de las Drogas, de Escotado, que es una enciclopedia reconocida a nivel internacional. Y la persona que creó esto estuvo aquí dando mucho la tabarra sobre el tema en España y yo creo que se le hizo mucho menos caso y si no estás enterado sobre quién es la persona y no has buscado información y tal, como que incluso denostado por mucha gente. Incluso estuvo en la cárcel por hablar públicamente de drogas en televisión. O sea que tenemos ahí un caminito, Un caminito que recorrer. mucho que hacer, pero que está cimentado sobre bases sólidas a las que si les prestamos atención puede ser un camino muy constructivo. Porque, ¿por qué puede ser constructivo? Yo tengo una amiga que ella se dedica a hacer neurociencia computacional y trabaja, está investigando en cómo microdosis de psicotrópicos pueden curar o ayudar mucho a un diagnóstico de depresión. Mucho más y de forma mucho más efectiva que muchos fármacos que se iban estudiando, pero se encuentra siempre, constantemente, con una barrera moral súper grande. Claro. Y dices, ¿por qué la moral es tan rígida? En el sentido de que no es más moral que la gente esté menos deprimida que la gente no se drogue.
¿Creéis entonces que habrá este renacimiento, que sucederá, que los agentes implicados empezarán a escuchar un poco más o a hablar más claro o a ser, se les permitirá hablar y la gente escuchará y permitiremos un uso un poco más individual y por tanto electivo de las drogas? Yo creo que estamos iniciando el camino para ello, sí. Ujú. ¿Y a dónde nos puede llevar eso? Uf. A algo mejor. Yo el Responde futurible, ¿no? tú. Responde tú. Yo qué sé, o sea, mi visión más allá de dónde nos puede llevar o no es el hecho de que si hay algo que es una práctica de sobra sabida que existe de forma habitual y que perdura a lo largo de la historia, y tú intentas ponerle puertas de campo, claramente no va a funcionar. Y es lo que estamos viendo. Ahora estamos viendo los vicios de intentar prohibir un impulso natural, que son pues que la gente lo va a seguir haciendo y que como tú no lo estás regulando, vas a poner en peligro a toda la gente dentro de esta situación, desde el que tiene que ponerse a vender eso porque le han dicho que esa es la forma de ganarse la vida en su entorno, porque es lo que puede hacer como economía sumergida en una situación en la que no puede hacer un trabajo normal, hasta la persona que lo consume que no sabe lo que está consumiendo, hasta, o sea, es directamente como decidir, pues como lo que pasa cuando le prohíbes a alguien el sexo de forma impositiva, que a lo mejor se le va un poquito la pelota. Se le puede ir la pelota a nivel sexual y tener conductas indeseadas dentro de ese ámbito porque es una pulsión humana y necesaria. Entonces, creo que esto puede abrir bastante el cerco al estigma social que tienen las drogas, que es el que impide que haya muchísima información, más de la que, o sea, mucha información necesaria alrededor del tema, y que nos está de alguna manera haciéndonos inquisidores de los unos de los otros, señalando a ver quién hace qué y quién la está liando más, cuando todo el mundo lo hace, solamente que cambia el con qué y por qué y cómo se evade. Pero que es algo normal y natural. O sea, esto. Ujú. Lo hacen los animales. Entonces yo Esa creo es que una esto, buena que excusa. esta parte médica y que estén viendo tantos estudios con resultados tan buenos, y hay como estudios bastante contrastados sobre el uso de la psilocibina para diferentes fases de la depresión, de la ansiedad, del DMT, con el MDMA. De hecho, el MDMA ya lo han legalizado como sustancia para tratamientos hace menos de un año. Entonces, como que esto para mí es un primer paso a que empiece a aceptarse cosas que no se están tratando hasta ahora, que yo creo que es más por intereses políticos y históricos y llevados atrás que por ningún otro motivo. Sí, porque no, a veces es aparentemente absurdo qué sustancias son permitidas y cuáles no, ¿no? Es como, ¿por qué una farmacéutica puede comercializar algo que puede ser tan o más nocivo y tan o más alterante que otra cosa que no se puede comercializar? Ujú. Que Bueno, se comercializa. esa cruzada farmacológica la explicó de forma magistral Antonio Escotado, un gran sabio. Entonces, cualquier persona interesada, yo sí que le recomendaría leer Historia General de las Drogas. Es una maravilla. Sí, yo no lo he leído. Tiene ¿Me lo recomendáis fuerte? Está Historia General de las Drogas, es el tomo completo, digamos, y luego hay una que creo que es Historia Breve o Sí. ¿no? Historia Breve de las Drogas, que es un resumen del mismo libro, digamos, como yéndolo a los conceptos más clave. Pero es un tochazo, pero es maravilloso. Es que por eso, porque es entender una parte de tu historia como ser humano que no te cuentan. Y que hay cosas en las que dices, pero es que se entiende mejor teniendo en cuenta este elemento, se entienden mejor estos hechos porque, vale, entonces ya está, dime que la gente... O pueden encontrarse puntos de vista distintos, ¿no? Al final, en Claro. esto hablábamos también en otro episodio con otra arqueóloga, que al final ella trabaja con arqueología de género y al final al haber más voces en un lugar hay más experiencias, por tanto, más, entendiendo que por desgracia la subjetividad es algo que siempre es inherente, o sea, no somos seres objetivos 100%, entonces si hay si hay más variedad, hay más posibilidades subjetivas distintas, con lo cual hay puntos de vista que pueden enriquecer algo, ¿no? Si simplemente eliminas como tú dices, una facción, nos quedamos un poco cojos de una pata para Ujú. explicar algo. No quiere decir que sea la única forma de explicarlo, pero tal vez sí que construye algo más complejo. Y y ahora un juego ya de suposición, ¿cómo creéis que nos estudiarían los arqueólogos del futuro, los historiadores, lo que fuere del futuro, cómo estudiarían nuestra relación con
las sustancias y las drogas. En plan, tanto recreativas como medicinales, como todo el espectro. ¿Qué creéis que pensarían, dirían de nosotros, de nuestra civilización occidental, incluso si queréis de España? ¿Qué dirían? Yo creo que depende mucho de cómo sea la sociedad que nos descubra, ¿no? Ah, Porque nos verían desde ellos y dirían... Son paradójicos. claro, Unas cosas sí, otras no. ¿qué le pasaba a esta gente? claro, exactamente. En plan de, vale, pero entonces sí que se podía. No, es que es eso. Entonces, Esto, ¿qué sustancia era? Entonces, bueno, si te emborrachas, pero es Nochevieja, no pasa nada. Claro, Pero claro. Exactamente. No, pero si eres menor de edad no puedes beber. Bueno, pero si es una boda, sí. Un poco. No pasa nada. Pero exactamente. Y de golpe lo cambian. Esto sería muy fuerte, ¿no? De golpe, de un día para otro deciden Sí, que no, que esta droga, que eso ahora no sí. se puede. Ahora sí. Esto es heavy, ¿no? Esto es una abertura, un cambio, una abertura de mente, o sea, está pasando de alguna manera. Claro, Podrás yo, decir. además yo Pasó. tengo siempre digo una frase que no sé cómo es de cierta, pero que yo creo en ella. La Que, creencia como valor absoluto de algo. bueno, que yo creo que una sociedad está tremendamente modificada por las drogas que normalizas dentro de ella. Y que creo que en nuestra sociedad occidental la cafeína y el etanol marcan los ritmos de, venga, es entre semana, producción, producción, producción a tope, llega el fin de hay que frenar esta hiperproducción, tranquilo, tenemos un depresor para ti, para que te calmes un poquito, y luego vuelve otra vez y ¡pam! ¿No? Y te falta un poquito como de sensación de sentirte bien durante el día, fúmate un cigarro y se te pasa. Te sientes mucho esto muchas veces al día, fúmate muchos cigarros. Y eso está bien y está regulado y tal. No te preocupes, que te vamos a poner en la caja que esto si lo haces mucho te mata, pero lo puedes seguir haciendo. Pero otras cosas, no. Es como, ¡Tatán! no, pues otras cosas no, no. ¿Y esto puedo? No, no puedes. No, eso no. Y de hecho ahí también, yo creo que ahí tienen, yo creo, de mi casa y de mi padre y de mi madre, que hay mucha relación entre el lugar geográfico y el consumo del tipo de, o sea, el tipo de consumo de drogas que se haga o de ciertas sustancias que se hagan, ¿no? O sea, la hoja de la coca, por ejemplo, que aquí, si la gente que se toma una rayita está descontextualizando total, pero la hoja de la coca en Perú o en ciertos lugares sirve para aguantar el mal de altura. Entonces, estamos descontextualizando también muchos procesos a la vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos descontextualizar las drogas? ¿Para probarlo todo? Esta es una pregunta que casi que me hago a mí, pero vamos. Bueno, imagino que cada individuo tiene su propia respuesta a su relación con lo que consuma o cómo lo consuma. Ujú. Bueno, que viene un poco, es una suma también de la respuesta colectiva de la sociedad en la que está y su relación con esa respuesta. Porque, ¿no? O sea, tú eliges, lo que está muy claro es que hay unas normas sociales claras respecto a estas sustancias y que si tú las estás desobedeciendo, sabes que lo estás haciendo y el estigma social recae sobre ti mismo desde ti mismo. Y eso también cambia tu autopercepción de quién soy y por qué hago las cosas. Y que hago cosas ilegales. Claro, pues sí. O legales como Claro, sociedad. Estoy eso. pensando, por ejemplo, en el tabaco que se comercializa. ¿Por qué se comercializa el tabaco? Estamos hablando de que ciertas sustancias son ilegales porque supuestamente son nocivas. Ujú. El tabaco que se comercializa, que compramos los cigarrillos, es una de las sustancias más nocivas que hay. De hecho, yo hablando con Antonio Escotado me decía, él hablaba desde la experiencia, había probado, pues yo creo que casi todas las drogas de las que hablaba, y él decía, de la única droga de la que estoy enganchado es de los cigarrillos comerciales. O Claro. sea, él había probado todas estas sustancias muy adictivas como la heroína. Y sin embargo es una sustancia legal y hasta hace no muchos años era socialmente aceptada. Se fumaba en los hospitales, se fumaba en la universidad Ujú. y ahora está totalmente prohibido. Claro. Y luego, Claro. no digo que luego hay sustancias que tienen como muy mala prensa, como esto, como los psicodélicos, el LSD, las setas, el cannabis, desde luego cada vez menos, pero lo tienen. Y si lo midiéramos a nivel de neurotoxicidad, que es como, porque muchas veces es esto, ¿no? Es que te afecta al cerebro, tal. El alcohol es extremadamente más neurotóxico que la psilocibina, el tabaco más neurotóxico que el cannabis. Entonces es como, pero si es por mi bien, ¿por qué me dejas solamente
tomar las más jodidas. O sea, ¿por qué? A lo mejor Hay tan más por jodidas tu que bien son... tampoco era. Hay algunas más jodidas que son ilegales, pero es loco, ¿no? O sea, como que es una excusa que ya no vale, no es Esto de real. por tu bien, como en un sentido, Paternalismo tremendo. Claro. claro, ¿no? Te iba a decir, porque esto es sano y esto no es sano. Bueno, no sé, tampoco es sano vivir en ciudades ultra contaminadas y a nadie le importa un pepino, quiero decir. Genial. O sea, hay como mucha hipocresía, muchos intereses y se ven mucho las costuras de una estructura cultural. Y es curioso que Ujú. en un tema que las drogas, ¿no? Que es esto, que enseguida se criminaliza, enseguida se dice, hostia, vas a hablar de drogas, tal. Pues a lo mejor hay algo muy interesante que podemos aprender, que podemos entender y nos sirve para entender nuestra propia cultura, nuestra relación con nosotros y con nuestro entorno y ya está. No te estoy diciendo que tengas que irte a hacer barbaridades porque estás drogado. Quiero decir, no estoy entrando en todo lo que conllevan. Ujú. Bien. ¿Hay alguna cosa que queráis añadir? ¿Algún detalle que queráis mencionar? Que digáis, ostras, esto no lo hemos dicho y me gustaría decirlo. Yo quiero preguntarte una cosa, que había leído respecto a la tradición del árbol de Navidad, que era una como un tapar, una tradición pagana que tenía que ver con las setas. O sea, así como que debajo de los abetos solían crecer psilocibe, y entonces esto eran los regalos de Navidad, ¿sabes? Como que Ah, por eso te ponen los desconocía. abetos debajo de esto, y que cuando las recolectaban lo que hacían era colgarlas de las ramas de los árboles para que ahí se sequen y entonces ya poder consumirlas. Eso en países nórdicos. Y cuando llegó la cultura cristiana, sustituyeron esa tradición, porque además también pasa durante el invierno, con el concepto del árbol de Navidad, para hacer pues lo que ha hecho muchas veces muchas culturas, ¿no? Que pillo tu fiesta y yo le pongo algo encima para que la gente que la seguía haciendo siga formando parte de su cultura y la convierto a mi cultura a la vez, ¿no? Pero no sé si habías oído hablar de esta movida, el árbol de Navidad. No, precisamente el hecho del árbol de Navidad, no, sí que he leído mucho sobre tradiciones relacionadas con la seta matamoscas, la manita muscaria, el sombrero la seta que conocemos todos del el sombrero rojo con las motitas blancas, y que, por ejemplo, los gnomos en realidad son recreaciones de las propias setas que en los individuos bajo los efectos de las sustancias pues ven distorsionadas las propias setas y las convierten en seres animados. Claro. Em, pero la del árbol de Navidad no la había oído nunca. Yo tengo que decir que a mí me parece personalmente, totalmente subjetivamente, me parece divertido buscar este pasado a Ajá. través de las drogas, porque de golpe dices, ostras, cosas que tenemos normalizadas, los gnomos, es una cosa que forma parte de nuestro imaginario, Claro. pero de golpe pensar que podría ser que fueran reales de una forma retorcida, tiene su aquel. O sea, pienso que hay algo tierno y entrañable en mirar cambiar esa perspectiva. Ujú. Y, jolín, bueno, muchas gracias por ayudarnos a hacerlo un poquito en este episodio. Gracias a los ti. dos. Gracias a ti Muchísimas y gracias. a Ricardo y por darnos esta oportunidad de charlar, yo creo que sobre un tema necesario. Ujú. Ujú, muy guay, gracias por vuestro saber y por vuestra disposición. Y hasta aquí nuestro episodio sobre hoy, sobre drogas y otras sustancias y otros contextos. Esperemos que os haya gustado, que os haya significado algo, o que no, y que al menos os paséis un rato divertido, lo que fuere. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No os olvidéis de seguir a Fundación Palar, a National Geographic y a mí, Candelus Bank, para enteraros de las últimas noticias de arqueología, paleontología y antropología.